Hace poco, la Dirección de Centros Penales sacó a los reos, a los presos, para que fueran a destruir las lápidas, las tumbas de los pandilleros. La gente lo aplaudió, aquí y afuera. No solo en El Salvador, afuera de El Salvador, las poblaciones de otros países, otros pueblos, aplaudieron lo que estaba haciéndose acá, y obviamente el pueblo salvadoreño. Pero inmediatamente saltaron algunas organizaciones internacionales y de derechos humanos que por qué estábamos violando los derechos de los pandilleros muertos y de los familiares que van a esa tumba a enflorar a su ser querido, pues al pandillero que murió y que está enterrado ahí. Bueno, en primer lugar, nosotros no estamos prohibiendo que los pandilleros tengan tumba. Lo que estamos prohibiendo es que la tumba diga Mara Salvatrucha o que diga Pandilla Barrio 18. Simple y sencillamente porque en El Salvador, a partir de la aprobación de la ley de proscripción de pandillas, están prohibidos esos símbolos. No se puede tener símbolo de pandilla en ningún lado, ni en el graffiti, ni en la casa, ni en el cuerpo, ni en la tumba. Entonces dijeron que eso era una violación al derecho. Yo les pregunto, bueno, veamos el caso de Alemania, por ejemplo. Ojo, no estoy criticando a Alemania, me parece excelente lo que hicieron. Pero, como yo dije una vez, si queremos ser como los países desarrollados, que va a tardar mucho, pero si queremos ser como ellos, tenemos que hacer lo que ellos han hecho y lo que ellos hacen, no lo que ellos dicen que hagamos. Cuando los aliados le ganaron al nazismo, en Alemania, a los nazis, una gran cantidad de los alemanes eran nazis, obviamente, ¿no? Entonces, para desnazificar a Alemania, se implementaron varias estrategias fuertes, que todavía están vigentes esas leyes en Alemania, y una de ellas, por ejemplo, es que no se puede tener una esvástica. El símbolo, la simbología nazi, no solo la esvástica, pero todas, y principalmente esa, que es la más conocida, son prohibidas en Alemania. No son prohibidas en Estados Unidos, no son prohibidas en El Salvador, no son prohibidas en Guatemala, porque nosotros nunca tuvimos el problema del nazismo. Entonces, para nosotros, a mí me ofende una esvástica, pero nunca hemos tenido ese problema aquí. Entonces, no tenemos que estar tan activamente persiguiendo las esvásticas. Pero allá en Alemania, que tuvieron ese problema, la prohibieron. Y no solo las prohibieron en papel, fueron a destruir toda la simbología nazi que existía en todo el país. Edificios públicos, estampillas, cartas, papel membretado, rótulos, banderas, vehículos, todo lo que tuviera simbología nazi tenía que ser destruido, incluyendo las tumbas. ¿Por qué? Porque para romper algo que estaba tan entrelazado con la sociedad alemana, no solo bastaba con capturar a los líderes de los nazis y matarlos, como hicieron ellos, sino que había que borrar toda la ideología nazi de la sociedad alemana. Y al día de hoy, en el año 2022, todavía es ilegal en Alemania portar una esvástica, un símbolo nazi. Es prohibido en Alemania. Tampoco se puede hacer una manifestación que diga ¡Viva Hitler! Es prohibido. En Alemania no se puede, porque ellos tenían que borrar el nazismo. Y para borrar el nazismo tenían que ser duros con la ideología nazi, no únicamente apresar a los nazis. Entonces, nosotros en El Salvador, gracias a Dios, nunca hemos tenido un problema de nazismo, pero sí hemos tenido un problema de pandillas, similar, porque no solo han hecho mucho daño, como los nazis, no solo han sido despiadados, como los nazis, no solo han sido crueles, como los nazis, sino que además están entrelazados en la sociedad salvadoreña, están en todos lados, hasta en los cementerios. Por eso es que los expertos del tema de pandillas, o los autollamados expertos, decían que era imposible vencer a las pandillas, que ningún gobierno debía siquiera intentarlo, porque era imposible, y que la única forma de vencer a las pandillas era un trabajo pequeño que iba a durar varias generaciones. O sea, nosotros no lo íbamos a ver, nuestros hijos no lo iban a ver, pero que tal vez los hijos de nuestros hijos iban a ver un país sin pandillas.
Eso decían ellos y tenían razón. Porque claro, con la forma que estaba configurado el Estado salvadoreño antes, cómo funcionaban los jueces antes, cómo funcionaba la fiscalía antes, permitiéndole, como estaban las leyes antes, permitiéndole que los pandilleros se tomaran hasta los cementerios, porque claro, los que no tienen seres queridos en los cementerios, en los pueblos y no saben la realidad, pero la gente sí la sabe, que cuando había un grupo de pandilleros ahí alrededor de la tumba, celebrando, porque hacían un tipo como de fiesta alrededor del muerto, es una forma como de honrar al muerto, que hacían como una fiesta, ahí abrazaban la tumba y fumaban y todo. No se podía acercar nadie. Y si alguien se acercaba, lo mataban. Y era parte del ritual. La gente sufría eso. Claro, los que no tienen seres queridos enterrados en El Salvador, pues no lo han vivido. Ellos no entienden la necesidad de hacer estas cosas. Pero los salvadoreños sí lo entienden. Y por eso es que los salvadoreños aplauden estas medidas, así se oponga la CIDH. Lo único que demuestra la CIDH es de qué lado están ellos. Si están del lado de la gente honrada o están del lado de los delincuentes. Y lo grave no es en El Salvador, porque nosotros vamos a hacer lo mejor para los salvadoreños, diga lo que diga la CIDH. Lo importante es el mensaje para los demás países de Latinoamérica. Ustedes van a ver en los próximos días si esta organización está del lado de ustedes o de los criminales. Si esta organización se pone del lado de los criminales en El Salvador, no duden que están del lado de los criminales en sus países también. Y lo que va a pasar entonces es que los gobiernos de sus países van a tener miedo de combatir la delincuencia para no ganarse sanciones de la CIDH. Y si algún gobierno osa desafiar a los protectores de los delincuentes y defender a la gente honrada, entonces lo van a sancionar también. Les doy este mensaje al que lo escuche. Creo que es importante que los pueblos de Latinoamérica nos quitemos el yugo de nuestros opresores, los que nos han tenido siempre sufriendo en el luto, en la zozobra y en la miseria. Y si no me creen, miren el país que nos entregaron. Miren la seguridad, o mejor dicho, la inseguridad que nos entregaron. Miren la miseria y el saqueo que nos entregaron. Y lo que está a la vista no necesita anteojos. Y por el otro lado, vean lo que estamos haciendo. Vean la seguridad que estamos trayendo.